Este caso ocurre en los Estados Unidos en 2013. Una persona contratada para detener a los criminales se convirtió en uno de ellos. Esta es la historia de un hombre que fue pagado para proteger, un hombre cuyo trabajo era prevenir robos, hacer cumplir las reglas y garantizar la seguridad dentro de las paredes de un gigante minorista. Mientras otros confiaban en él para atrapar ladrones, él robaba a sus espaldas. Entonces una mañana, esa traición se volvió letal. Otro hombre, ansioso por mantener a su familia en crecimiento, llegó temprano al trabajo y caminó hacia una trampa mortal. Conozcan a Bernard Grosher. Bernard nació el 23 de marzo de 1975 en Nueva York. Bernard parecía encarnar el sueño americano. Se graduó de la escuela secundaria en 1993 y luego obtuvo un título en criminalística y ciencia criminal en 1997, y pudo hacer esto mientras trabajaba a tiempo completo. Mientras equilibraba estos compromisos, conoció a Heather, una joven. La pareja se llevó bien y se casó en 1997. Ambos trabajaron en múltiples empleos a lo largo de los años y con sus finanzas compartidas pudieron comprar varias propiedades y estaban construyendo una vida bastante próspera. Para el año 2006, la pareja pudo comprar una casa en Elmer, Nueva York, valorada en $450,000. Pero a pesar de tener un ingreso saludable de la propiedad, Bernard tomó un trabajo en la tienda minorista Toys R Us en el año 2007, ascendiendo eventualmente al puesto de oficial regional de prevención de pérdidas con un salario de $90,000. La pareja estaba haciendo muy bien. Sin embargo, bajo esta fachada, se gestaba una agitación financiera. En el año 2008, a Heather le diagnosticaron trágicamente cáncer de mama, lo que llevó a acumular facturas médicas. Entre las altas facturas médicas y los gastos descontrolados, acumularon una deuda de 1.2 millones. Como resultado, la pareja se declaró en bancarrota en 2009. Vendieron la mayoría de sus propiedades, conservando su casa en Elmer y un par más. La tensión financiera y emocional debe haber afectado significativamente su matrimonio. Por fuera, parecían ser una pareja fuerte y de apoyo mutuo. Sin embargo, a veces los vecinos reportaban oír fuertes discusiones. Estas se intensificaron varias veces, con la policía respondiendo a disputas domésticas en múltiples ocasiones. A medida que la situación se intensificaba aún más, el 8 de junio de 2013, Heather y Bernard estaban teniendo una discusión extremadamente volátil. Según las fuerzas del orden, Bernard disparó una pistola de 9 milímetros a través de una ventana de su casa trasera. Según algunas fuentes, aparentemente hizo esto para fingir que se había hecho algo a sí mismo. Al escuchar el disparo, Heather corrió a la habitación para encontrarlo en el suelo y llamó a los servicios de emergencia, solo para que Bernard luego se volteara. Bernard estaba probando para ver si ella aún se preocupaba por él. Después de esto, Heather presentó una orden de violencia doméstica contra él. Le quitó el derecho a volver a poseer legalmente un arma de fuego y la orden le dio una capa de protección, pero solo era en papel. Ahora, por supuesto, esta medida legal indica una tensión significativa en su relación. Sin embargo, la información pública disponible no proporciona detalles sobre si Bernard se separó o se divorció formalmente después de este evento. Pero después de la bancarrota, un miembro de la familia de Bernard recibió una gran suma de dinero, y parte de este dinero luego se pasó a Bernard. Había escapado de la obligación de saldar sus deudas y ahora tenía dinero de nuevo. Pero esto no fue suficiente. Bernard quería más. A pesar de su papel profesional en la prevención de robos, Bernard explotó su posición de poder para malversar más de $200,000 en mercancía de Toys R Us. Luego tomaría esta mercancía y vendería los bienes robados en línea. Estos robos eran continuos y sistemáticos, llevados a cabo con conocimiento interno y acceso a sistemas civiles y las llaves de la tienda. Bernard pensaba poco de los ladrones que atrapaba, no por el crimen que cometían, sino por su incompetencia y su incapacidad para robar.
Se veía a sí mismo como superior porque era muy eficaz. En su mente, los ladrones que alguna vez investigó eran principiantes, descuidados, predecibles. Él era distinto. Era meticuloso e invisible. Pero la arrogancia puede llevar a la imprudencia, y eventualmente lo llevó a un lugar más oscuro que el robo. En una situación más oscura que lo que le había hecho a su esposa, era una persona inocente que había confiado en él, un colega y un padre. Conoce a Larry Wells. Larry nació en Nueva York en 1977. Durante los últimos 7 años, ha sido el gerente de Toys R Us. Los colegas recuerdan a Larry como un gran niño de corazón, cuyo entusiasmo por los juguetes y compromiso para fomentar un ambiente familiar lo hicieron muy querido entre los empleados. Se casó con Jill, su amor de la secundaria, y tuvieron una hija, Madison. En el fatídico día en que ocurre este caso, el 29 de junio de 2013, su esposa estaba embarazada de su segundo hijo. Larry estaba lleno de inmensa alegría y anticipación durante este tiempo. Todos los que lo conocían, incluyendo a su colega, el oficial regional de prevención de pérdidas, Bernard Grusher, sabían exactamente cuán emocionado estaba por la nueva incorporación a su familia, lo que hace que lo sucedido en este caso sea aún más trágico y retorcido. El desfalco de juguetes, gadgets y ositos de peluche para vender en línea era un negocio lucrativo para Bernard, pero esto conllevaba riesgos significativos. Podría haber sido atrapado durante el robo o al vender los artículos robados en eBay, que era su vendedor en línea de elección. Y así se le ocurrió la gran idea de que podría acelerar el proceso robando directamente de la caja fuerte de la tienda, por dinero en efectivo. Después de todo, él sabía todo lo que había que saber sobre la seguridad en la tienda. El Toys R Us, en el que trabajaba, operaba con una disciplina estricta y era una tienda relativamente concurrida. Larry Wells llegaría un poco antes de las 4 de la mañana para supervisar el almacenamiento de la mercancía. Esta era una rutina que Bernard conocía demasiado bien, y el 29 de junio de 2013 fue como cualquier otro día. Sin embargo, en este día, sin que él lo supiera, se estaba desarrollando un plan siniestro dentro de las paredes de la tienda. A las 3:55 de la mañana, Larry y un par de otros empleados recibieron un camión lleno de juguetes y golosinas y se estaban preparando para descargarlos. Larry abrió las puertas traseras en la bahía de carga. Esto estaba en la parte trasera del edificio. A las 4:30, el camión estaba vacío y las estanterías del almacén comenzaron a apilarse. Bernard conocía este procedimiento. Sabía que Larry y los empleados estaban ocupados en la parte trasera del edificio. Sabía que podía venir al frente e ir directamente a la caja fuerte. Así que eso es exactamente lo que hizo. Llegó a Toys R Us a las 4:24 de la mañana, vestido con ropa de colores oscuros para disfrazar su imagen. También llevaba una máscara. Las cámaras de seguridad grabaron a Bernard entrando sigilosamente a la tienda. Se le ve merodeando por la tienda con una precisión calculada, sugiriendo un conocimiento íntimo del diseño y la seguridad de la tienda. Navegó por los pasillos para evitar las cámaras cuando fue posible. Se aseguraba de caminar por el exterior del piso para saber que tenía un lado cubierto por los estantes. Se movió de pasillo en pasillo, cojeando para quizás ocultar su patrón de caminata natural. La grabación del circuito cerrado de televisión también captó un vistazo de lo que sostenía en sus manos durante esta invasión. Estaba sosteniendo un cuchillo grande. A las 4:32 de la mañana llegó a su destino deseado, la oficina del gerente. Rápidamente desactivó el sistema de seguridad desenchufando la unidad grabadora de video digital. Lo que sucedió a continuación se ha determinado que es la cadena de eventos más probable. Se sospecha que procedió a abrir la caja fuerte y robar las ganancias y el flotante de la tienda. Esto no pudo haber sido más de $10,000. En ese momento, llegó otro empleado a la tienda. Notó que la puerta lateral del edificio había sido abierta antes de la hora de apertura. Pensó que esto era extraño, pero no alertó a nadie.
Simplemente continuó con su día. Este empleado no notó los signos de un robo. Bernard sí tenía una llave, pero para cubrir sus huellas hizo que el robo pareciera una entrada forzada. Para Bernard, todo iba según el plan. Eso fue hasta que Larry estuvo satisfecho de que la entrega se había gestionado y así dio la vuelta y se dirigió a la oficina del gerente para adelantarse al papeleo del 10. Cuando Larry entró en la sala del gerente, se quedó sorprendido al ver a un hombre allí robando la caja fuerte. Al ver a este hombre de pie en la oficina del gerente, Larry reaccionó e intentó detener al ladrón. Al hacerlo, la gorra de los Gators de la Universidad de Florida de 2007 de Bernard se le cayó de la cabeza y cayó al suelo. Esto es lo que llevaba para ocultar su identidad. Bernard alcanzó su cuchillo en un último intento de defenderse de Larry. Bernard balanceó y apuñaló violentamente y logró apuñalar a Larry en el pecho, causando una severa pérdida de sangre. Al hacer esto, es probable que Bernard entrara en pánico y escapó por donde entró, pero dejando atrás su sombrero manchado de sangre y el dinero que vino a robar. Alrededor de las 5 de la mañana llegó otro colega para su turno y fue directamente a la puerta principal. El colega llamó por radio a Larry para que viniera a dejarlo entrar, pero no respondió. Entonces, este colega fue por detrás y vio la puerta lateral abierta. Entró a la tienda, ingresó su tarjeta de tiempo y comenzó a apilar estantes como siempre. En este punto, había 4 miembros del personal dentro, más Larry, pero la tienda era grande y la gente tenía un trabajo que hacer. Pero entonces, alrededor de las 5:45 de la mañana, la alarma de la tienda comenzó a sonar. Esto confundió profundamente a los miembros del equipo, por lo que le pidieron a Larry por radio que lo apagara. Una joven trabajadora estaba más cerca de la oficina del gerente de Larry, así que entró para ver qué estaba pasando. Esta mujer comenzó a gritar inmediatamente, y el sonido resonó por toda la tienda. Hasta el día de hoy, ella dice que fue lo peor que ha visto en su vida y que la imagen aún la persigue todos los días. Encontró a Larry en su silla, en un charco de su propia sangre, con una herida de puñal en el pecho tan grave que al principio pensó que le habían disparado, pero los miembros del personal asumieron que había un tirador activo y que podrían seguir en la tienda, por lo que todo el personal salió corriendo de la tienda. Se llamó de inmediato a emergencias. Cuando llegó la policía, crearon un perímetro alrededor del edificio y entraron con extrema precaución. Cuando los oficiales entraron a la habitación donde había estado Larry, buscaron cualquier signo de vida. A pesar de la pérdida de sangre, todavía respiraba débilmente y aún estaba vivo. Larry fue trasladado en ambulancia mientras los paramédicos hicieron su máximo esfuerzo. Pero trágicamente, toda esperanza se perdió cuando sucumbió al ataque traumático y salvaje. Larry falleció en la ambulancia camino al hospital. El hallazgo del cuerpo de Larry por un colega desencadenó una investigación de inmediato. Los 4 trabajadores expresaron graves inquietudes a los investigadores. Uno parecía estar nervioso y evasivo durante el interrogatorio. Otro llegó tarde sin una coartada clara y el tercero fue quien descubrió el cuerpo. Y el último y cuarto empleado se negó a responder cualquier pregunta y actuó de manera increíblemente extraña durante todo el proceso. Aunque una cosa importaba más que cualquier de su comportamiento, algo dejado en la escena del crimen. Se encontró una gorra de la Universidad de Florida del 2007 en el suelo junto al cuerpo. Los investigadores creían que había sido dejada accidentalmente por el asesino durante una lucha violenta. Los 4 empleados aún eran sospechosos en este punto, pero un detective envió la gorra para hacer pruebas y volvió con evidencia de ácido desoxirribonucleico. También se probó a los 4 miembros del personal para ver si coincidían con el ácido desoxirribonucleico en la gorra, pero ninguno lo hizo. La policía necesitaba ayuda,
por lo que trajeron al experto en prevención de pérdidas de la tienda para revisar las grabaciones de seguridad y ayudar con el funcionamiento de la seguridad de la tienda. Este hombre era, por supuesto, Bernard. La policía tenía a su asesino, pero aún no lo sabían. Luego se le encomendó a Bernard ayudar a los oficiales a atrapar al asesino. Cómo mantuvo la calma mientras trabajaba codo a codo con los detectives está más allá de la comprensión. Las cámaras de la oficina estaban apagadas, pero el resto de la tienda aún tenía cobertura. Las imágenes mostraban a un hombre con una gorra de Florida recorriendo los pasillos. Evitó todos los ángulos directos, solo se mostraba la parte superior de su gorra, así que al menos sabían con seguridad que era la gorra del asesino. La ansiedad de la comunidad creció, temiendo que el perpetrador pudiera evadir la justicia. Los investigadores estaban atónitos. Temían que el caso se enfriara y Bernard creía que se había salido con la suya. Y durante un tiempo parecía que Bernard se había salido con la suya. Pero eso fue hasta que los detectives comenzaron a repasar sus propios pasos para ver si se habían perdido de algo. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que aún no habían tomado el ácido desoxirribonucleico de una persona muy importante, el gerente de prevención de pérdidas, Bernard. Probablemente esto se olvidó, ya que él era el tipo al que acudían durante la investigación, y según todos los informes, Bernard cooperó mucho con la policía. Siempre que lo necesitaban, él siempre estaba allí. Un par de detectives realmente pidieron una muestra de ácido desoxirribonucleico de Bernard, pero cada vez él presentaba una excusa razonable y finalmente se olvidaron de él. El 14 de agosto de 2013, la policía obtuvo una muestra de Bernard y alrededor de 150 días después del asesinato, el 16 de octubre, los resultados del ácido desoxirribonucleico regresaron. Los resultados del ácido desoxirribonucleico confirmaron que Bernard coincidía con los caimanes que se habían encontrado en la escena del crimen. Los detectives fueron directamente a su casa y lo confrontaron en cámara, esperando que pudiera equivocarse o confesar. En las imágenes se muestra a Bernard afirmando repetidamente que era inocente, incluso cuando le decían que las pruebas decían lo contrario. Fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado. Al ser arrestado, Bernard dijo con indiferencia: «Lo que sea, chicos, genial, yo no lo hice, esto es una locura». La comunidad se alivió. Finalmente atraparon al asesino de Toys R Us. Bernard fue enviado a la cárcel en espera de audiencias y eventualmente el juicio habitual. Sin embargo, el juicio nunca llegó. El 7 de abril de 2014, en un giro de los acontecimientos, a Bernard se le ofreció un acuerdo de culpabilidad, el cual aceptó. Se declaró culpable de homicidio en primer grado en el Tribunal del Condado, y este acuerdo de culpabilidad redujo el cargo original de asesinato en segundo grado a homicidio. Esto, por supuesto, tuvo repercusiones con muchos familiares de Larry y la comunidad en general. Estaban furiosos por la decisión de ofrecer un acuerdo de culpabilidad en primer lugar, pero los propios fiscales incluso reconocieron que habría sido extremadamente desafiante probar que Bernard tenía la intención de asesinar ese día. De haber ido a juicio, podrían haber fallado en hallarlo culpable. De esta manera, con un acuerdo, la fiscalía mantuvo un nivel de control para asegurar que él estuviera encarcelado durante mucho tiempo. El acuerdo también salvó a la familia de Larry del desgaste emocional de un juicio prolongado. Como parte del acuerdo, Bernard admitió haber robado más de $200,000 en juguetes y efectivo de su empleador Toys R Us. El acuerdo de culpabilidad requería que el acusado pagara una restitución a Toys R Us por un monto de $223,000. Pero durante las investigaciones salió a la luz que entre el 13 de julio de 2013 y el 16 de octubre de 2013, él estaba en posesión de una pistola, a pesar de ser objeto de una orden de restricción emitida por el tribunal de la ciudad de Elmer. Había hecho declaraciones falsas a la agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, y les había dicho que se había deshecho de su pistola cuando en realidad no lo había hecho. Entonces, al mismo tiempo, se declaró culpable de posesión de un arma de fuego,
por una persona sujeta a una orden de protección por violencia doméstica, lo que conlleva una pena de 10 años de prisión y una multa de $250,000. El 24 de junio de 2014, el juez condenó a Bernard a la pena máxima por asesinato en primer grado, 25 años de prisión seguidos de 5 años de libertad condicional. Durante la sentencia, la esposa de Larry, Jill, entregó una declaración de impacto a la víctima expresando la profunda pérdida experimentada por su familia. Ella dijo: «Perdí a mi esposo, mi mejor amigo, el hombre al que amo tanto. Se suponía que íbamos a envejecer juntos, criar a nuestros hijos juntos y verlos crecer. Pero en cambio, él nos fue arrebatado». Nuestra hija, que tenía 4 años en ese momento, perdió al mejor padre que podría haber tenido. Hacían todo juntos. Simplemente no entiende cómo alguien podría quitarle a su padre. Esto fue solo un mero vistazo a la devastación que Jill y la familia sintieron. Durante la sentencia, en julio de 2014, Bernard decidió no dirigirse al tribunal. No expresó públicamente culpa o remordimiento más allá de su declaración. Pero su abogado defensor sí dijo que él estaba arrepentido. En los años siguientes a la muerte de Larry, la comunidad ha apoyado a la familia Wells. En el aniversario de su fallecimiento, cientos de personas se reunieron para escribir notas a los seres queridos perdidos y soltaron globos al cielo, simbolizando el recuerdo y la solidaridad. Jill, su hija mayor, y su hijo menor, a quien Larry nunca tuvo la oportunidad de conocer, han mantenido su privacidad durante todo el calvario. La trágica pérdida de Larry ha dejado una marca. En su familia y en la comunidad en general, el caso del asesino de Toys R Us resalta el impacto duradero de un acto de violencia tan sin sentido.